profesor Eduardo. Hoy les vamos a presentar nuestro examen de anatomía. Nuestros integrantes son Francisco Barragués, Carlos Maripil y Richard Maldonado, que le hablará. Bueno, lo principal que tenemos que tener en cuenta, ¿qué es la osteología? La osteología vendría siendo la rama de la anatomía que se encarga de estudiar los huesos, ¿cierto? Hoy nos tocó hablar sobre la región dorsal, que está constituida por la columna vertebral, ¿cierto? Las costillas y la escápula. Bueno, primero nos vamos a centrar en la columna vertebral. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en el dorso vendría siendo de la T1 hasta la L5. Una de sus funciones es, por así decirlo, soportar mayor carga. Ahora nos centraremos en hablar sobre las costillas, que vendrían siendo 12 pares, ¿verdad? Que serían las primeras 7 verdaderas, 3 falsas y 2 flotantes. Bueno, su principal función de las costillas sería proteger órganos vitales como pulmón, corazón, etc. Su clasificación vendría siendo un hueso tipo largo. Sus zonas vendrían siendo la cabeza, el cuello y el cuerpo. Sus reparos óseos vendría siendo el surco costal, el tubérculo, y además de eso vendría siendo el ángulo de algunos de sus reparos óseos de las costillas. Ahora nos vamos a centrar en hablar sobre la escápula, que su clasificación vendría siendo un hueso plano. Sus zonas o zona vendría siendo el cuerpo de la escápula, sus reparos óseos. Vamos a verlo por los 3 ángulos, que sería anterior, lateral y posterior. Ahora nos vamos a centrar en hablar sobre anterior, que su reparo óseo vendría siendo cavidad glenoide, borde medial, lateral y apófisis coracoide. Bueno, ahora nos vamos a centrar en hablar sobre los reparos óseos por lateral, que vendría siendo la cavidad glenoide, el borde inferior y la apófisis coracoide. Esos serían los 3 reparos óseos que tiene de su lado lateral. Sobre los reparos óseos por posterior de la escápula, que vendría siendo la cavidad glenoide, la fosa supraespinosa, la supraescapular, borde medial, borde inferior y finalmente la espina. Bueno, profe, ahí estaría nuestro trabajo sobre la osteología, y gracias. Presentar la artrología, la cual es la rama de la anatomía que estudia las articulaciones. Primero están los cuerpos intervertebrales, los cuales son los tipos sinoviales, anfiartrosis y cartilaginosas. También tiene una superficie articular con caras articular inferior de la vértebra superior con las caras articular superior de la vértebra inferior. Medios de unión, las cuales se pueden visualizar ligamento longitudinal anterior y discos vertebrales. Y como último, movimientos posibles puede distinguirse por dispersar energía o amortiguar el peso. Vertebrales, los cuales son de tipo móviles, diartrosis sinoviales. También tiene una superficie articular con carilla inferior de la apófisis superior, con carilla superior de la apófisis inferior. También tiene 2 medios de unión, los cuales son el ligamento longitudinal posterior con cartílago hialino y cápsula. Movimientos posibles son deslizamiento. Vértebras las que se pueden articular de la vértebra con la costilla, las cuales son de tipo sinovial, cartilaginosa, anfiartrosis. Su superficie articular son carilla superior de la costilla con el hemicarilla inferior de la vértebra superior, con carilla inferior de la costilla con hemicarilla superior de la vértebra inferior.
Los medios de unión son ligamento costoesternal anterior y posterior con cápsula periférica, y los movimientos posibles son deslizamiento. Buenas tardes, profesor. Aquí con mi compañero Carlos Maripil y Richard Maldonado y Francisco Barrayes les vamos a hablar de la región dorsal, de la parte de la miología. La miología es la parte de la anatomía que estudia los músculos. Bueno, vamos a empezar con el trapecio. El trapecio es un músculo cráneo-zonal, músculo superficial que ocupa el centro de la columna vertebral, desde el cráneo hasta la última vértebra dorsal, y tiene forma de triángulo. El origen, fibras superiores, medias e inferiores. Bueno, las superiores, desde la espina del occipital se dirige a la séptima vértebra cervical. Fibras medias, desde la apófisis espinosa de la séptima vértebra a la tercera dorsal. Fibras inferiores, de la apófisis espinosa de la cuarta dorsal a la duodécima dorsal. Bueno, la inserción, fibras superiores, medias e inferiores. Las superiores, un tercio externo del borde superior de la clavícula. En las medias, acromión. En las inferiores, borde superior de la espina de la escápula. Y su función, fibras superiores, elevación y rotación de la escápula y traccionando la clavícula y abduciendo la escápula. Fibras medias, aductores. Fibras inferiores, rotación de la escápula, orientando hacia arriba de la cavidad glenoidea. Un músculo muy largo y además muy ancho. En sus líneas continuas está de la séptima vértebra hasta la cresta del sacro. Bueno, en su sección, todas las fibras terminan en un pequeño tendón. Y en el infratroquiniana, en el canal bicipital del húmero. Sobre el brazo, abducción, esa es su función. Sobre el brazo hay abducción, extensión, rotación interna. Aquí está el romboide menor, está situado en la parte inferior de la nuca y en la superior de la región dorsal del tórax. En todo el borde vertebral está la escápula, excepto en las dos puntas. Aquí. En la apófisis espinosa de las dos últimas vértebras, donde está su inserción, que es aquí. Bueno, su función es abductor y rotador del omóplato y elevador del omóplato. El romboide mayor es considerado un músculo superficial de la espalda. Está igual en el borde de la escápula, excepto en sus dos puntas. En la apófisis espinosa de las 4 y 5 últimas vértebras dorsales. Aquí. También su función, abductor y rotador de la escápula y elevador de la escápula. El antero-posterior superior es un músculo situado en la parte superior y está en la parte profunda del romboide. Bueno, su origen en la apófisis espinosa C6 hasta la D7. La inserción, las caras postlaterales de la segunda, tercera y cuarta costilla. Su función, elevador de las costillas, inspirador. Ya. Bueno, aquí está el serrato posterior inferior. El serrato posterior inferior está situado en la unión de las regiones torácica y lumbar. Su origen en la apófisis espinosa D11 hasta la L2. La inserción en la cara posteroexterna de las 4 últimas costillas. Su función,
hacen bajar las costillas, o sea, este es espirado. Se tratan de músculos transversos espinosos. Su origen, cara posterior del sacro, en la espina posterior superior del ilion. Su inserción, base de la apófisis espinosa, de todas las vértebras entre L5 y C2. De su función unilateral, rotación, de forma bilateral, extensión o hiperextensión. Interespinosos. Bueno, su descripción son aplanados y delgados situados en los espacios interespinosos. Su origen, cara superior de toda la apófisis espinosa. Bueno, va entre la apófisis espinosa y su función es la contracción bilateral, extiende la columna vertebral. Se pueden encontrar asociados en 3 niveles: cervical, torácica y lumbar. Su origen es la apófisis transversa de una vértebra. Su inserción en la apófisis transversa de la vértebra siguiente. Su función, de forma unilateral, inclinación hacia el mismo lado, de forma bilateral, extensión y hipertensión.